Entre las brumas de una Londres victoriana, donde las sombras se alargan sobre calles silenciosas y viejas mansiones esconden secretos, comienza un relato marcado por la tensión y el enigma. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta tu atención, porque lo que descubrirás tras estas páginas no es solo un misterio resuelto, sino un espejo inquietante de la condición humana. Abrocha el abrigo y guarda silencio. La historia está a punto de revelarse en toda su profundidad. Aquella mañana, Londres aparecía sumido en una densa niebla que parecía haberse adueñado de cada rincón de la ciudad. Desde nuestra ventana en Baker Street apenas podía distinguirse la línea de las farolas que se perdían como espectros en la distancia. El humo de las chimeneas se confundía con la bruma, y el murmullo de los carruajes que rodaban por la calzada llegaba amortiguado, como si la propia atmósfera se empeñara en encubrir cada sonido. Yo había encendido un fuego temprano, pues el aire se mostraba húmedo y helado, y me encontraba acomodado en un sillón, revisando unos apuntes médicos, cuando Holmes apareció en bata, con la expresión grave que solía acompañarle en sus horas de observación silenciosa. El lugar conservaba la familiar tranquilidad de nuestros días de ocio, cuando ningún cliente reclamaba su ingenio, y yo pensaba que, quizá por una vez, el tiempo transcurriría sin incidentes dignos de mención. Sin embargo, había aprendido que aquella calma en Baker Street era siempre engañosa. Bastaba un simple golpe en la puerta o el rumor de un paso en la escalera para que el mundo cambiara de rumbo. Esa mañana, lo presiento aún hoy, existía en el aire una expectativa latente, un estremecimiento apenas perceptible que se me antojaba preludio de acontecimientos inusitados. El rostro concentrado de Holmes y la implacable niebla tras los cristales parecían anunciar que la paz que disfrutábamos estaba destinada a quebrarse antes de que concluyera la jornada. Holmes permanecía de pie, erguido frente a la ventana, con las manos juntas tras la espalda y los ojos fijos en la calle. La luz grisácea iluminaba su perfil austero, y yo, acostumbrado a aquella escena tantas veces repetida, aguardaba con paciencia el momento en que su mente, aguda como una hoja recién afilada, pronunciara alguna de sus deducciones repentinas. No tardó en llegar. «Ese caballero de abrigo raído y sombrero inclinado», dijo sin apartar la vista, «ha perdido recientemente su empleo en una oficina bancaria. Lo delata el gesto nervioso con que revisa un reloj de bolsillo que ya no funciona, y la mancha de tinta aún fresca en su puño izquierdo». Observé al transeúnte con asombro, incapaz de descubrir por mí mismo tan precisas conclusiones. Holmes sonrió apenas, satisfecho por mi incredulidad, como quien se complace en ejercitar un talento demasiado obvio para él, pero deslumbrante para los demás. Aquel breve comentario, lanzado casi con indiferencia, rompió el silencio de la mañana y me recordó que para Holmes el mundo entero era un libro abierto, cada página escrita en signos invisibles para cualquier otro mortal. Y yo presentía que pronto aquel mismo don sería requerido en asuntos de mayor gravedad. Tras aquel episodio, la estancia recobró su serenidad habitual. Yo regresé a mis notas y Holmes encendió una pipa, dejando que el humo ascendiera en volutas azuladas hacia el techo. Todo parecía transcurrir en un sosiego casi soporífero, y sin embargo, sentía en lo más íntimo una inquietud imposible de sofocar. Era como si las paredes mismas respiraran un aire expectante, como si los relojes, con su tic-tac acompasado, aguardaran el instante preciso para anunciar un cambio. Quizá era solo imaginación mía, nacida de tantos años compartiendo la vida con un hombre que atraía lo extraño y lo inexplicable como un imán. Mas había aprendido que esas corazonadas raramente eran infundadas. Holmes, con el ceño fruncido y la mirada perdida entre las sombras de la habitación, parecía percibir esa misma tensión invisible. Aunque no decía palabra,
La manera en que jugueteaba con el borde de la pipa me indicó que su mente estaba alerta. La calma, pensé, es a menudo la antesala de lo extraordinario. Y aquella calma, tan frágil como el cristal empañado por la niebla, estaba destinada a romperse en breve con la llegada de un visitante inesperado. El presagio no tardó en cumplirse. Primero escuchamos el rodar de un carruaje que se detenía frente a la puerta de Baker Street. Luego, el golpeteo apresurado de botas sobre los adoquines. Finalmente, la campanilla resonó con un timbre decidido, quebrando el silencio con la brusquedad de un disparo. Holmes levantó la cabeza, y en su mirada brilló un destello de interés, como quien reconoce en ese sonido la promesa de un reto digno. Yo, en cambio, experimenté una mezcla de curiosidad y ansiedad, pues cada vez que aquel timbre sonaba de forma inesperada, se abría la posibilidad de un nuevo enigma, acaso peligroso, que arrastraría a mi amigo y a mí hacia territorios inciertos. La señora Hudson apareció instantes después, anunciando con gesto perplejo la visita de un caballero que solicitaba vernos con urgencia. Holmes, sin perder la calma, indicó que lo condujera de inmediato al salón. El eco de la campanilla aún vibraba en mis oídos cuando comprendí que nuestra tranquila mañana había concluido. La niebla londinense, que antes parecía solo un telón gris, se convertía ahora en escenario de un drama que acababa de comenzar. El visitante que atravesó el umbral de nuestra sala era un hombre alto, de edad avanzada, cuyo porte distinguido no lograba disimular un cansancio profundo. Sus cabellos, ya plateados, caían en desorden sobre la frente, y el rostro mostraba líneas marcadas por preocupaciones antiguas. Vestía con corrección, aunque el abrigo llevaba señales de haber sido colocado a toda prisa. «Soy Sir Edmund Carroway», se presentó, inclinándose con un ademán nervioso. «Y me encuentro en la penosa necesidad de solicitar su ayuda, señor Holmes». Su voz, quebrada por la agitación, resonaba en la estancia con una mezcla de dignidad y desesperación. Holmes le indicó que tomara asiento frente a la chimenea y aguardó, en su habitual silencio, a que el caballero encontrara las palabras precisas para exponer su asunto. Desde mi posición pude observar cómo sus manos temblaban al despojarse de los guantes, y cómo una gota de sudor brillaba en su sien a pesar del frío de la mañana. No era difícil adivinar que se hallaba bajo una presión insoportable. Su sola presencia había transformado la atmósfera de la sala. El aire se volvió más denso, cargado de una gravedad que ninguno de nosotros podía ignorar. Había entrado en Baker Street un hombre perseguido por un secreto, y ese secreto exigía ser revelado. Como era mi costumbre, no pude evitar detenerme en los detalles de aquel visitante. El traje, aunque de buena factura, mostraba pliegues desordenados, signo de una noche de insomnio. Sus botas conservaban restos de barro reciente, lo que revelaba un desplazamiento por caminos húmedos antes de su llegada. El pañuelo en el bolsillo sobresalía arrugado, como si hubiese sido usado con frecuencia para enjugar el sudor de un rostro inquieto. Más reveladores aún eran sus movimientos. Cada gesto parecía dictado por una tensión interior difícil de contener. Al tomar asiento, cruzó y descruzó las piernas con nerviosismo, y sus ojos vagaban de un rincón a otro de la habitación, como si temiera encontrar un enemigo oculto entre las sombras. Holmes lo observaba con la imperturbable serenidad que lo caracterizaba sin perder detalle de cada mínimo temblor. Yo, en cambio, sentía que aquel hombre, cargado de un peso invisible, estaba a punto de depositar sobre nuestra mesa una historia cuyo desenlace podía ser tan oscuro como la niebla que aún cubría Londres. Tras unos instantes de silencio, Sir Edmund extrajo de su maletín un objeto envuelto en un paño. Lo colocó sobre la mesa con un ademán solemne, y al descubrirlo, apareció ante nosotros un pesado candelabro de hierro, ennegrecido por el tiempo y con señales recientes de uso. «Este objeto»,
dijo con voz temblorosa. «Es la causa de mi tormento. Fue hallado en circunstancias que me resulta imposible explicar y que amenazan con arrastrar a mi familia a la ruina». La luz de la chimenea iluminó el metal oscuro, y me pareció que aquel candelabro encerraba una presencia casi siniestra, como si cargara con un destino funesto. Holmes lo miró con atención, inclinando apenas la cabeza, pero no pronunció palabra. Sir Edmund, al notar aquel silencio, pareció comprender que su historia aún debía ser relatada en su totalidad, y yo advertí, por la rigidez de su semblante, que lo que estaba a punto de contarnos traspasaba los límites de un mero objeto doméstico para convertirse en el centro de un drama mucho más profundo. Holmes, con su cortesía habitual, animó al caballero a relatar con calma desde el principio las circunstancias de su inquietud. Sir Edmund asintió lentamente, como quien se prepara para una confesión dolorosa, y fijó los ojos en la llama que danzaba en la chimenea antes de comenzar. Yo, sentado a su lado, sentía crecer en mí una expectación difícil de describir. Todo en aquel hombre, su voz insegura, su postura encorvada, el brillo de sus pupilas, anunciaba que estaba a punto de abrirnos la puerta a un misterio que había desgarrado la paz de su vida. El silencio en la sala se volvió casi insoportable. Podía escuchar el crujido de la madera en el hogar y el leve chisporroteo de la pipa de Holmes. Aguardábamos todos, suspendidos en ese instante, como si el tiempo se hubiese detenido a la espera de la revelación. Finalmente, Sir Edmund respiró hondo y anunció que debía hablarnos de un hecho acontecido en su propia mansión, un hecho ligado a la muerte, al escándalo y a ese candelabro que reposaba sobre nuestra mesa. Comprendí entonces que aquella visita no sería una más, sino el inicio de un caso que pondría a prueba el ingenio incomparable de mi amigo Holmes. El noble permaneció unos instantes con la mirada fija en el fuego, antes de hallar fuerzas para hablar. Su voz, cuando por fin brotó, sonó quebrada, como si cada palabra arrastrara consigo un peso insoportable. Nos confesó que nunca se había visto en situación semejante y que aquella visita a Baker Street representaba, para él, un acto de desesperación. Yo advertía en su semblante un pudor extraño, como si el simple hecho de poner en voz alta lo que sabía resultara una afrenta contra su linaje y su dignidad. Holmes, inmóvil en su sillón, no apartaba de él sus ojos penetrantes, lo que acentuaba la incomodidad del caballero. Me pareció que cada frase le costaba un esfuerzo titánico, como si se resistiera a entregar una verdad que todavía deseaba mantener oculta. Aquel comienzo titubeante era, sin duda, anuncio de un relato que no solo revelaría un crimen, sino también una tragedia íntima que amenazaba con desgarrar los cimientos de su familia. Sir Edmund prosiguió describiendo la escena con un tono que alternaba entre la emoción y la rigidez. Relató cómo su sobrina, Lady Margaret, había sido la primera en descubrir el horror. En la penumbra de la biblioteca, donde las cortinas permanecían corridas y el aire estaba impregnado de cera y polvo, halló el cuerpo sin vida de un invitado de la casa, un hombre de mediana edad que gozaba hasta entonces de la plena confianza familiar. El cadáver se hallaba desplomado junto al escritorio, el rostro desencajado por una mueca de espanto. La joven, presa del terror, lanzó un grito que atrajo a varios criados, y en pocos minutos la noticia se había extendido por la mansión. El caballero narraba los hechos con un temblor en la voz que me conmovió profundamente, pues era evidente que, más allá del horror del hallazgo, existía un trasfondo de vergüenza y temor. Me pareció notar que hablaba de su sobrina con una mezcla de afecto y preocupación, como si temiera que aquel acontecimiento marcara para siempre la vida de la joven. La sombra de la muerte había irrumpido con violencia en el corazón de un hogar respetable. Con un gesto que revelaba la gravedad del asunto, Sir Edmund nos indicó el detalle que convertía aquel hallazgo
en un misterio más profundo. Junto al cadáver, en el suelo de la biblioteca, yacía un pesado candelabro de hierro, uno de los que adornaban habitualmente las repisas de la sala. Aún conservaba, dijo, manchas oscuras que ningún esfuerzo había logrado eliminar del todo, señales inequívocas de que aquel objeto había sido utilizado como arma. Lo describió como un artilugio sólido y rudo, más apto para un golpe mortal que para sostener velas. Mientras hablaba, yo no pude evitar volver la vista hacia el mismo candelabro que apenas una hora antes había reposado sobre nuestra mesa en Baker Street. Me recorrió un escalofrío al imaginar la violencia con que había caído sobre la víctima, y comprendí que aquel objeto no era solo un testigo silencioso, sino el protagonista de la tragedia. El noble parecía rehuir pronunciar directamente la palabra asesinato, como si darle nombre al crimen lo hiciera más real e insoportable. Sir Edmund añadió entonces el elemento que transformaba un crimen atroz en un enigma desconcertante. La biblioteca, explicó, había sido hallada cerrada por dentro. Ni la puerta principal ni las ventanas ofrecían señales de forzamiento, y la llave se encontraba todavía en la cerradura interior. Aquella circunstancia había provocado la confusión de todos los presentes, pues resultaba incomprensible cómo el supuesto asesino había podido abandonar la habitación sin dejar rastro. El caballero lo describió con angustia creciente, agitando las manos como si tratara de convencerse de que sus propias palabras tenían sentido. Yo observé cómo Holmes se inclinaba ligeramente hacia adelante, atento a cada detalle, sin perder una sola sílaba de aquella narración. Para mí, el relato era ya suficiente para sumir la mente en un laberinto de conjeturas. Sin embargo, en los ojos de mi amigo, brillaba esa chispa que me indicaba que no veía confusión, sino posibilidades. La imposibilidad del encierro, más que desconcertarle, parecía excitar su intelecto. Holmes, hasta entonces en silencio absoluto, mantuvo el rostro imperturbable. Sus dedos se entrelazaban con calma sobre las rodillas y sus ojos permanecían fijos en el narrador, tan penetrantes que parecían atravesar cada palabra para llegar al pensamiento oculto. No formuló ni una sola pregunta, lo que aumentó la incomodidad del noble. Yo mismo me sentía intimidado por ese silencio, pues conocía bien el efecto que producía. Obligar al interlocutor a revelar más de lo que deseaba, a llenar con detalles innecesarios el vacío de la conversación. Sir Edmund, presa de esa presión invisible, se detuvo varias veces, aclaró su garganta y trató de recomponer la entereza de su discurso. Holmes, en cambio, no ofreció alivio alguno. Sus ojos brillaban con ese fulgor glacial que yo había visto en tantas ocasiones, señal segura de que, en su mente, el entramado de los hechos ya comenzaba a ordenar sus piezas. Para mí, aquel silencio era inquietante. Para él, era la herramienta más eficaz de todas. A medida que avanzaba el relato, comencé a advertir lo que me parecieron inconsistencias, leves pero reveladoras. Sir Edmund afirmaba que nadie había tocado el cuerpo hasta la llegada de la policía local, y sin embargo confesó después haber retirado un papel del bolsillo de la víctima para preservarlo de miradas indiscretas. Aseguraba haber permanecido junto a su sobrina desde el hallazgo, pero mencionó un intervalo en el que, nervioso, había abandonado la estancia para buscar un vaso de agua. Estas pequeñas vacilaciones, que quizá para otro hubieran pasado inadvertidas, me parecieron contradicciones que debilitaban la firmeza de su testimonio. Holmes no lo interrumpía, pero yo sabía que cada una de esas fisuras quedaba grabada en su memoria con precisión inexorable. Por mi parte, sentía crecer una inquietud difícil de sofocar. Había algo en el tono del noble, en la forma en que se aferraba a ciertos detalles y pasaba por alto otros, que revelaban más de lo que quería ocultar. En medio de su exposición, como quien deja escapar una verdad sin proponérselo, Sir Edmund mencionó la existencia de antiguas disputas familiares,
No abundó en explicaciones, pero habló de herencias discutidas, de resentimientos incubados durante años y de alianzas que se habían quebrado bajo el peso de la desconfianza. Aquella insinuación, pronunciada casi de soslayo, resonó en mi ánimo con fuerza, pues me pareció que en ese pasado turbulento se ocultaba la clave de su tormento actual. Holmes apenas arqueó una ceja, gesto suficiente para que yo comprendiera que esa mínima confesión no había pasado inadvertida. La voz del caballero se quebró al afirmar que ciertos secretos, si llegaban a la luz pública, no solo destruirían su apellido, sino también el futuro de su sobrina. Fue en ese momento cuando comprendí que la tragedia que teníamos ante nosotros trascendía el crimen mismo y se adentraba en los oscuros dominios de la vergüenza social y el honor mancillado. Sentí un estremecimiento al sospechar que el candelabro de hierro era solo un símbolo, un peso material que ocultaba la verdadera carga de un legado envenenado por rencores pasados. Al concluir su relato, Sir Edmund se hundió en el sillón, exhausto, como si cada palabra hubiera arrancado un jirón de su propia fuerza. Reinó en la estancia un silencio espeso, apenas roto por el crepitar del fuego. Holmes, aún inmóvil, no pronunció comentario alguno. Yo aguardaba con expectación una pregunta, una observación, cualquier indicio de su juicio, pero solo recibí aquel mutismo cargado de significado. Comprendí que, en ese silencio, se gestaba la primera conclusión de mi amigo, y que las revelaciones que aguardaban serían tan sorprendentes como inevitables. Cuando Sir Edmund abandonó por fin nuestro domicilio, el eco de sus pasos se desvaneció en la escalera, como un suspiro de alivio. Sin embargo, en la atmósfera de Baker Street quedó suspendida una tensión que ninguno de los dos quiso disipar de inmediato. Yo permanecí junto a la ventana, observando cómo la niebla envolvía de nuevo la calle, mientras Holmes, en su sillón, parecía sumido en una inmovilidad casi estatua. Era como si las paredes hubiesen guardado las palabras del visitante, repitiéndolas en un murmullo apenas perceptible. Me sentía sobrecogido por la magnitud de lo narrado y, al mismo tiempo, desconcertado por el mutismo de mi amigo, que no ofrecía indicio alguno de sus pensamientos. Su silencio, cargado de un poder extraño, me decía más que cualquier discurso. El caso había penetrado en su intelecto con la fuerza de un desafío irresistible. Pasaron varios minutos antes de que Holmes rompiera aquel mutismo. Permanecía aún reclinado, con los dedos entrelazados, y sus ojos, fijos en un punto indeterminado de la alfombra, reflejaban una concentración absoluta. Finalmente, giró lentamente la cabeza hacia mí, y en su mirada descubrí esa mezcla de claridad y misterio que siempre me producía un estremecimiento. «Mi querido Watson», dijo con calma, ¿ha notado usted los detalles que escaparon al propio relato de nuestro visitante? Comprendí entonces que, incluso en la aparente pasividad, su mente había estado registrando cada gesto, cada palabra, cada sombra de emoción. Lo que para mí era un testimonio confuso, para él era ya un entramado de signos que empezaban a formar un dibujo oculto. En aquella mirada, advertí la inminencia de un razonamiento que habría de revelarme aspectos del caso que mi propia atención había pasado por alto. Holmes se incorporó ligeramente y, con la naturalidad de quien comenta una obviedad, señaló que había observado en el bastón de Sir Edmund un rastro de cera endurecida. Recordé entonces haber visto el objeto descansar en las manos del caballero sin advertir nada particular, pero para Holmes aquel detalle no podía ser fortuito. Explicó que la cera no provenía de un uso común, pues estaba en un lugar poco usual, adherida cerca del puño de madera. Tal indicio sugería que el noble había estado en contacto directo con el escenario del crimen de un modo que omitió cuidadosamente en su narración. Escuchándole, comprendí que el candelabro y la cera formaban un vínculo silencioso, un lazo material entre la víctima y nuestro cliente.
Aquel descubrimiento, tan simple en apariencia, bastaba para abrir una grieta en el relato oficial y plantear la duda sobre la sinceridad de Sir Edmund. Holmes prosiguió señalando un segundo detalle que, en su opinión, delataba una verdad más oscura. Durante la entrevista, observó en las manos de Sir Edmund un temblor sutil pero constante, imposible de atribuir únicamente a la edad. Se trataba, dijo, de un temblor distinto, no el que proviene del desgaste natural, sino el que nace del miedo reprimido. Holmes concluyó que ese movimiento involuntario era el reflejo de una tensión interna, de un secreto que amenazaba con estallar. Recordé, con un escalofrío, la gota de sudor en la sien del noble, que me había parecido signo de agitación pasajera. Para mi amigo, en cambio, era una clave precisa. Aquel hombre no estaba solo preocupado por el crimen, sino atemorizado por algo que se hallaba todavía oculto. Ese temblor era, según Holmes, la sombra visible de un miedo mucho más profundo. Mientras yo trataba de ordenar las ideas, Holmes mencionó que también había reparado en la voz del caballero. Sus modulaciones, tan abruptas como incontroladas, revelaban algo más que la presión de un relato doloroso. A veces se quebraba en súplicas, otras recuperaba un tono casi desafiante, como quien teme más a la confesión que al propio crimen. Para Holmes, esa oscilación era el indicio de una lucha interior, el deseo de ocultar una parte esencial de la verdad y, al mismo tiempo, la necesidad de liberarse de un peso insoportable. Me pareció un análisis tan certero como inquietante, pues recordé mis propias impresiones durante la entrevista, la contradicción entre las palabras del noble y la expresión de sus ojos, que parecían implorar algo que no se atrevía a decir. Holmes veía allí un conflicto anímico tan revelador como cualquier evidencia material. Fue entonces cuando Holmes expuso lo que denominó su primera conjetura. Según él, el crimen no debía interpretarse como un acto aislado, sino como la manifestación de un conflicto larvado desde hacía tiempo en el seno de la familia Carroway. El candelabro, dijo, era apenas la superficie visible de un entramado de resentimientos, disputas y secretos largamente guardados. La violencia no era, en este caso, fruto de una circunstancia fortuita, sino de una cadena de tensiones acumuladas. Lo que había llegado a nuestra sala en forma de relato desconcertante era, en realidad, la punta de un iceberg de viejas rencillas. Yo escuchaba con asombro, incapaz de concebir cómo, a partir de unos pocos gestos, mi amigo lograba dibujar un trasfondo tan amplio, y sin embargo, conocía demasiado bien la precisión de su razonamiento para ponerlo en duda. Holmes se volvió hacia mí con una seriedad inusual y pronunció una advertencia que aún resuena en mi memoria. Este caso, Watson, no será uno de los que se resuelven con una simple observación. Nos hallamos ante secretos que han sido custodiados con celo durante generaciones, y el desvelarlos puede acarrear consecuencias imprevisibles. Confieso que un estremecimiento recorrió mi ánimo al escucharle. Había en su voz un matiz sombrío, como si presintiera no solo dificultades intelectuales, sino también peligros reales. Me di cuenta de que aquel desafío podría arrastrarnos más allá de los límites habituales de la investigación criminal. Para mí, la idea de penetrar en la intimidad de una familia para desentrañar rencores ocultos resultaba inquietante, pero para Holmes era precisamente en esos abismos donde se hallaba el material más fértil para su incomparable talento. Finalmente, tras un prolongado silencio, Holmes se incorporó y anunció su resolución con firmeza. No bastaba con escuchar relatos ni con analizar gestos en Baker Street. Era indispensable acudir al escenario mismo de los hechos, observar con nuestros propios ojos la biblioteca, el candelabro y cada rincón de la mansión. Solo allí podrían confirmarse o derrumbarse sus hipótesis iniciales. Me impresionó la determinación con que habló,
pues en sus palabras se adivinaba la seguridad de un hombre que ya había trazado la senda de la verdad. Yo, aunque inquieto por lo que pudiéramos hallar en aquella casa, no dudé en secundarlo. Así, comprendí que nuestra calma londinense había concluido y que nos disponíamos a adentrarnos en un misterio cuyo desenlace, lo intuía, habría de poner a prueba no solo la lógica de Holmes, sino también la resistencia de mi propio ánimo. Partimos de Baker Street a media mañana, cuando la niebla todavía se cernía sobre los tejados y se aferraba a las calles como un sudario. El carruaje avanzaba lentamente, abriéndose paso entre un laberinto de formas desdibujadas, faroles apagados, siluetas fugaces de peatones y caballos que resoplaban con cansancio. Yo, envuelto en mi abrigo, observaba con una mezcla de melancolía y expectación aquel paisaje urbano que, bajo la bruma, parecía un escenario de sombras. Holmes, sentado frente a mí, permanecía absorto, los ojos cerrados y los labios apretados en una línea firme, como si prefiriera reservar cada pensamiento para el momento oportuno. El traqueteo de las ruedas sobre el empedrado me invitaba a la reflexión, y no pude evitar preguntarme si nos dirigíamos hacia la resolución de un misterio o hacia el inicio de una maraña aún más oscura. Al mirar atrás, Londres se desvanecía poco a poco entre la niebla, como si quisiera ocultarnos sus secretos antes de que nos internáramos en los del campo. Pronto dejamos atrás las casas apiñadas y las fábricas humeantes, sustituidas por campos húmedos que parecían extenderse hasta perderse en la monotonía de un horizonte gris. La humedad se colaba en el carruaje y el sonido de los cascos resonaba con eco en los caminos solitarios. El paisaje, lejos de ofrecer alivio, acentuaba una sensación de aislamiento, como si nos adentrásemos en un territorio ajeno al tiempo y a las certezas de la ciudad. Holmes abrió los ojos en varias ocasiones para observar la ruta, sin pronunciar palabra, pero yo sabía que cada árbol torcido y cada charco en el sendero podían servirle de material de reflexión. Sentí que aquel viaje no era solo geográfico, sino también psicológico. Nos alejábamos de la familiaridad de Londres para penetrar en una esfera donde los secretos familiares, las pasiones ocultas y los silencios pesados aguardaban. Cuanto más avanzábamos, más claro me resultaba que la mansión Carroway no se erguía únicamente como un lugar, sino como un destino inevitable que nos atraía con la fuerza de un imán. Tras varias horas de trayecto, una silueta imponente emergió entre la bruma, la mansión Carroway. Oscura, altiva y rodeada de un jardín descuidado, se alzaba como un testigo mudo de siglos de historia. Su arquitectura, severa y sombría, parecía diseñada no para la comodidad, sino para infundir respeto y distancia. Observé cómo las ventanas, altas y estrechas, reflejaban la luz mortecina del cielo, como ojos vigilantes que escrutaban nuestra llegada. Sentí un escalofrío que no se debía únicamente al frío. Holmes, por su parte, inclinó apenas la cabeza, como quien reconoce que el escenario de un enigma está ya dispuesto ante él. El carruaje se detuvo frente a una verja de hierro forjado que crujió al abrirse, y tuve la impresión de que no era la entrada a una residencia, sino a un secreto cuidadosamente resguardado. La primera visión de aquella casa bastaba para presagiar que los acontecimientos que allí nos esperaban serían tan oscuros como las piedras de sus muros. El mayordomo nos condujo a través del vestíbulo principal y de inmediato me vi rodeado de una atmósfera cargada. El aire olía a madera húmeda y a tapices envejecidos, y cada paso resonaba con un eco profundo sobre el suelo de mármol. En las paredes colgaban retratos de antepasados de mirada severa, cuyas pupilas parecían seguirnos en cada movimiento. Me impresionó la magnificencia solemne del lugar, pero también la frialdad que emanaba. No era un hogar acogedor, sino un mausoleo donde el pasado se imponía sobre el presente. Holmes recorrió con la mirada cada rincón,
deteniéndose en detalles que a mí me parecían insignificantes. Un arañazo en la madera de una mesa, un jarrón movido de su eje, una cortina ligeramente descorrida. Yo, en cambio, me sentía abrumado por el peso de tantas generaciones que parecían vigilar nuestra presencia. El vestíbulo de la mansión no era solo una antesala arquitectónica, sino la declaración silenciosa de una familia encadenada a su propia historia. En el salón principal nos aguardaba Lady Margaret, sobrina de Sir Edmund. Era una joven de facciones delicadas, aunque endurecidas por una expresión de inquietud contenida. Nos recibió con modales impecables, pero noté en sus ojos un brillo de angustia que no podía ocultar. Sus manos, finas y elegantes, se entrelazaban nerviosamente sobre el regazo mientras nos daba la bienvenida. Holmes le dedicó una inclinación cortés y le pidió, con su habitual tono sereno, que se sintiera libre de expresarnos cualquier detalle relevante. Ella respondió con frases medidas, como si temiera decir demasiado, y cada palabra parecía pesar en el aire. Me conmovió advertir que aquella joven, obligada por la tragedia asmatia a asumir un papel difícil, llevaba sobre los hombros un peso mayor del que su edad justificaba. Su presencia introdujo un matiz humano en medio de la solemnidad de la mansión. La fragilidad de una vida joven, atrapada en un drama que no había escogido. Poco después se nos presentó el mayordomo, un hombre de mediana edad con semblante adusto y porte impecable. Su saludo fue breve, y sus palabras medidas hasta el extremo. Me pareció que cada respuesta suya estaba calculada para revelar lo mínimo indispensable, como si su lealtad a la familia estuviera por encima de cualquier otra consideración. Holmes, lejos de incomodarse, observaba cada uno de sus gestos, la rigidez de la espalda, la forma en que mantenía las manos ocultas tras la chaqueta, y la falta de emoción en su voz. A mí me resultaba imposible discernir si se trataba de frialdad natural o de un esfuerzo deliberado por ocultar pensamientos más oscuros. En cualquier caso, su presencia añadía un nuevo matiz de misterio al ambiente, pues aquel hombre parecía guardar consigo más de lo que estaba dispuesto a confesar. Reunidos en otra estancia, encontramos a varios familiares más de la casa Carroway. Había un primo de mirada esquiva, una tía de porte arrogante y un sobrino demasiado jovial para la gravedad de la situación. Cada uno de ellos, en apariencia, nos ofrecía una bienvenida correcta, pero yo percibí en sus rostros algo más: sombras de recelo, gestos apenas reprimidos de incomodidad, silencios que se alargaban más de lo debido. Era como si todos compartieran un secreto tácito que se esforzaban por disimular. Holmes, con su habitual penetración, dejaba que la conversación fluyera, mientras tomaba nota mental de cada inflexión en las voces, de cada palabra omitida con demasiada intención. Para mí, la escena se asemejaba a un tablero donde las piezas aguardaban ser movidas, cada familiar un jugador que escondía su estrategia. Comprendí entonces que la dificultad del caso no residía únicamente en los hechos del crimen, sino en desentrañar la maraña de pasiones y resentimientos que atravesaban a esa familia. Finalmente, fuimos conducidos a una sala apartada donde reposaba, sobre una mesa cubierta por un paño, el candelabro de hierro. Al descubrirlo, la luz mortecina de la estancia se reflejó en su superficie oscura, y tuve la sensación de encontrarme ante un objeto maldito. El metal aún conservaba manchas que parecían resistirse a cualquier limpieza, huellas mudas de la tragedia ocurrida. Se percibía en el ambiente un respeto temeroso hacia aquella pieza, como si fuera el centro invisible alrededor del cual giraban las tensiones familiares. Holmes lo examinó con calma, midiendo su peso y observando cada detalle, sin revelar todavía sus conclusiones. Yo, por mi parte, experimenté un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Aquel candelabro, más que un simple objeto, parecía un símbolo sombrío de la desgracia que se había abatido sobre la casa.
Al concluir aquel recorrido, la impresión que se había instalado en mi ánimo era la de un ambiente sofocado por la desconfianza. Cada mirada intercambiada entre los miembros de la familia parecía esconder un reproche, un temor o una mentira cuidadosamente disfrazada. El aire mismo estaba impregnado de sospecha, y tuve la certeza de que bajo aquellos muros se libraba una lucha silenciosa, más peligrosa que cualquier enfrentamiento abierto. Holmes, con su expresión impenetrable, parecía captar esa corriente invisible y dejarse arrastrar hacia ella, dispuesto a desvelar lo que para todos los demás permanecía en la penumbra. Nos detuvimos frente a la biblioteca, un lugar que, aún antes de cruzar su umbral, parecía cargado de un silencio opresivo. El mayordomo abrió la puerta con gesto solemne, y el aire que nos recibió tenía un olor denso a papel envejecido, cera consumida y tapicería cerrada durante demasiado tiempo. Sentí que cada rincón guardaba todavía el eco de lo sucedido, como si las paredes hubiesen sido testigos mudos del crimen. Holmes me precedió con paso seguro, observando sin prisa, pero con la atención de un águila. Yo, en cambio, avanzaba con cautela, temeroso de quebrar aquel silencio con un ruido imprudente. La estancia, vasta y sombría, me inspiraba respeto y aprensión a partes iguales. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el último suspiro de la víctima aún flotara en aquel aire pesado. Y sin embargo, estaba seguro de que para Holmes aquel lugar era ya un libro abierto. Lo primero que atrajo la atención de mi amigo fue la alfombra que cubría gran parte del suelo. Con un movimiento ágil, Holmes se inclinó y permaneció de rodillas, estudiando minuciosamente la superficie. Yo apenas distinguía algunas irregularidades en el tejido, marcas que a mis ojos podían deberse al uso común. Pero Holmes, con la mirada fija y los dedos acariciando las fibras, murmuró que allí se escondían huellas de movimientos recientes. Me invitó a acercarme y señaló una serie de depresiones apenas visibles, demasiado nítidas para ser fruto del azar. Eran pasos, dijo, que delataban a alguien que había transitado de manera nerviosa, quizá arrastrando un peso. Noté entonces que las huellas parecían dirigirse hacia el escritorio y, de allí, en dirección al lugar donde había caído la víctima. El hallazgo me produjo un escalofrío, pues imaginé la escena del crimen desplegándose ante nosotros como un cuadro invisible. Holmes permanecía absorto, como si cada pisada fuera una palabra escrita en un lenguaje que solo él podía descifrar. Sobre la repisa de la chimenea reposaba un reloj de sobremesa, sencillo pero de factura elegante. Lo vi por casualidad, pero fue Holmes quien advirtió que la esfera estaba detenida en una hora precisa. El péndulo, inmóvil, parecía congelado en el tiempo. Holmes lo tomó con cuidado y observó el mecanismo. «Curioso, Watson», dijo en voz baja. «El reloj se detuvo exactamente a las 11:20. No sabemos aún si esa hora coincide con el deceso o si fue fijada adrede para despistarnos. El detalle me inquietó profundamente, pues dotaba a la escena de un aire teatral, como si alguien hubiese querido dejar grabada en el tiempo una señal intencionada». Holmes devolvió el reloj a su sitio sin más comentario, pero en su mirada brillaba esa chispa que anunciaba una conexión silenciosa con otros elementos del enigma. Holmes avanzó hacia una de las ventanas, cuya cortina estaba ligeramente descorrida. Con un gesto preciso, señaló el marco. Estaba apenas abierto, lo suficiente para que entrara una corriente helada. Examinó los bordes y comentó que no había rastro alguno de forzamiento, lo que descartaba un acceso violento. Sin embargo, añadió, su posición no es natural. Alguien la abrió deliberadamente y luego procuró cerrarla a medias, quizá para simular una fuga o introducir confusión. Observé el cristal empañado y el polvo en el alféizar, donde Holmes descubrió un leve surco que escapaba a mis ojos. No dijo más,
pero comprendí que aquel detalle quedaba archivado en su mente como parte esencial del rompecabezas. Para mí, era apenas una ventana mal cerrada. Para él, una puerta entreabierta a la verdad oculta. Mientras Holmes examinaba cada rincón con la precisión de un cirujano, yo no podía apartar los ojos de la disposición de los muebles. Había algo en aquella sala que no concordaba con la lógica del uso cotidiano. El escritorio parecía desplazado unos centímetros respecto a la alfombra, como si hubiese sido arrastrado apresuradamente. Una silla, apartada en un ángulo extraño, no correspondía al orden habitual de un espacio de lectura. Incluso los libros apilados en una esquina daban la impresión de haber sido recolocados con torpeza. Aquellas disonancias, imperceptibles para cualquiera, se me antojaban señales de una escena alterada deliberadamente. Sentí un creciente malestar, como si cada objeto gritara en silencio que su posición no era la que le correspondía. Me atreví a señalar mis observaciones a Holmes, quien me dirigió una mirada breve y aprobatoria. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para confirmarme que mi intuición no estaba desencaminada, y que aquellas anomalías desempeñaban un papel importante en el misterio. En un extremo de la sala, sobre una mesa, reposaba el candelabro de hierro que tantas veces había sido mencionado. Holmes lo tomó con ambas manos y lo alzó lentamente. Yo esperaba ver apenas un objeto pesado y frío, pero la expresión de mi amigo cambió al instante. «Extraordinario», susurró, sin dar más explicaciones. Noté que calculaba con precisión su peso, como quien mide un dato esencial para una fórmula. Lo sostuvo unos instantes más y luego lo depositó en silencio, sin compartir todavía sus conclusiones. Para mí, aquel candelabro no era más que un arma contundente, pero Holmes parecía haber descubierto en su peso una contradicción, una verdad oculta bajo el metal. Su silencio se volvió más elocuente que cualquier discurso, y comprendí que aquel detalle encajaba con las huellas, con el reloj detenido y con la ventana entreabierta en una red de significados que aún se me escapaban. El objeto, oscuro y sólido, no era solo un instrumento del crimen, se había convertido en un símbolo cargado de enigmas. Holmes sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de tapas negras y comenzó a escribir con rapidez, como solía hacerlo cuando las piezas del rompecabezas empezaban a adquirir forma. Sus trazos eran firmes, aunque breves, como si solo él pudiera comprender aquel lenguaje de signos y palabras abreviadas. Yo me esforzaba en seguir sus movimientos, pero la reserva de mi amigo era impenetrable. Cada vez que su lápiz se detenía, alzaba la mirada y observaba un punto de la sala, como si midiera la distancia invisible entre un objeto y la verdad que representaba. Pregunté si podía compartir conmigo alguna de sus conclusiones, pero me respondió únicamente con una sonrisa evasiva. Esa falta de explicaciones, lejos de tranquilizarme, acrecentó mi ansiedad. Sentía que me hallaba en medio de un tablero de ajedrez cuyas piezas se movían a un ritmo que yo no alcanzaba a seguir. Holmes escribía, y cada trazo era un paso más hacia una verdad que permanecía oculta para mí. Finalmente, Holmes cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Se levantó con gesto enérgico, como si el tiempo de la contemplación hubiese concluido. Sus ojos brillaban con esa luz característica que solo aparecía cuando las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. «Watson», dijo con voz serena, «las sombras de este caso empiezan a disiparse, aunque aún resta el momento de la confirmación». Yo, ansioso por conocer el fruto de su razonamiento, aguardaba en vano una explicación inmediata. Holmes, sin embargo, prefirió mantener el enigma en silencio, como quien sabe que cada revelación debe llegar en su debido momento. Comprendí que, aunque había recogido indicios suficientes para sostener una teoría, aún faltaba la prueba definitiva que diera solidez a sus conjeturas. Y esa prueba, intuía yo, nos llevaría a desentrañar secretos aún más turbios de los que imaginábamos. «Holmes»,
Con aquella mezcla de cortesía y firmeza que le era natural, dispuso que los habitantes de la mansión comparecieran en la biblioteca para responder a sus preguntas. Yo, sentado a su lado, contemplaba cómo la luz gris del mediodía penetraba apenas por las ventanas, otorgando al lugar un aire solemne y casi judicial. El mayordomo, con semblante pétreo, fue el primero en situarse a cierta distancia. Luego apareció Lady Margaret, seguida por algunos parientes, cuya presencia parecía más impuesta que voluntaria. Holmes no formulaba preguntas largas, apenas una frase directa que caía sobre cada persona con el peso de una verdad anticipada. Era evidente que pretendía observar más las reacciones que escuchar las palabras. La tensión crecía a medida que los silencios se prolongaban y las respuestas quedaban colgando en el aire. Comprendí entonces que lo que estaba en juego no era solo la resolución de un crimen, sino el desvelamiento de vínculos secretos. Lady Margaret fue la primera en romper aquella atmósfera cargada. Con una calma que apenas ocultaba el temblor de su voz, señaló que el mayordomo había tenido un acceso más libre que nadie a la biblioteca. Dijo que, en la noche del suceso, ella lo había visto pasar varias veces cerca del pasillo, siempre con un andar furtivo y una expresión sombría. Sus palabras fueron pronunciadas con una suavidad estudiada, como si quisiera revestir la acusación de inocencia, pero el filo estaba allí, oculto tras la cortesía. Yo advertí cómo el mayordomo mantenía la vista baja, sin interrumpir, como si aguardara su turno para responder. Aquel intercambio me dejó con la impresión de que Lady Margaret buscaba liberarse de una carga, trasladar la sombra de la sospecha a otro, antes de que ella misma quedara atrapada en ella. Sus gestos, no obstante, revelaban un fondo de inquietud, y pensé que, más que testigo imparcial, se sentía parte de una contienda familiar que desbordaba el mero relato de los hechos. Cuando le llegó el turno, el mayordomo alzó la cabeza con lentitud y clavó en nosotros una mirada dura. Su voz, sin embargo, fue de un tono uniforme y distante, como si ya hubiese previsto que algún día debería defenderse de acusaciones semejantes. Negó con firmeza haber estado merodeando cerca de la biblioteca y añadió, con cierta frialdad calculada, que quien sí rondaba por allí con insistencia era un primo de la familia, hombre de fortuna dudosa y apetitos excesivos. Al mencionar su nombre, noté cómo un murmullo se agitaba entre los presentes, prueba de que aquel personaje era, al menos, motivo de desconfianza común. El mayordomo no se limitó a señalarlo. Describió cómo lo había visto intentando forzar una conversación con Sir Edmund en días previos, siempre en tono de reproche y con insinuaciones sobre herencias. Su defensa, al desplazar el foco, me pareció demasiado precisa, como si hubiera sido ensayada. Holmes, sin embargo, permaneció inmóvil, observando sin emitir juicio alguno. El nombre del primo codicioso resonó en la sala como una chispa que enciende un fuego latente. Se trataba de un hombre de mediana edad, de mirada huidiza y modales impacientes, cuya reputación, según supe después, estaba manchada por deudas de juego y negocios turbios. Era evidente que, en un caso donde la codicia podía figurar como motivo, él ofrecía un blanco perfecto. Varios miembros de la familia, casi con alivio, parecieron secundar la sospecha, añadiendo detalles vagos sobre su carácter ambicioso y sus recientes intentos de allegarse a los asuntos financieros de Sir Edmund. A mí me resultaba difícil discernir qué había de verdad y qué de conveniencia en tales testimonios. El primo, por su parte, replicó con evasivas, sosteniendo que no había estado en la biblioteca y que cualquier insinuación en su contra no era más que una maniobra para arruinarlo. El ambiente se tornó más denso, y yo tuve la sensación de que todos se aferraban a esa figura como a un chivo expiatorio necesario. A medida que los testimonios se sucedían, comencé a notar algo desconcertante. Cada declaración parecía diseñada no para esclarecer, sino para oscurecer.
Lady Margaret se contradecía sobre el momento exacto en que vio al mayordomo en el pasillo. El primo negaba hechos que otros afirmaban con certeza. Incluso un anciano tío aportó un detalle confuso sobre la disposición de la biblioteca, como si buscara añadir otra capa de confusión. Era como si cada miembro de la familia tejiera un velo de contradicciones destinadas a manipular el relato de los hechos, desviando la atención de sí mismos hacia los demás. La coherencia se desmoronaba ante mis ojos, y me resultaba imposible discernir dónde acababa la verdad y dónde comenzaba la estrategia. Lo más inquietante era que Holmes seguía escuchando con rostro imperturbable, sin interrumpir ni rectificar, como si hubiera previsto desde el principio aquella maraña de engaños. Yo, en cambio, me debatía entre la frustración y la certeza de que todos ocultaban algo. Más revelador que las palabras fueron los gestos silenciosos que se intercambiaban los miembros de la familia. Observé cómo Lady Margaret lanzaba miradas rápidas hacia el primo, cargadas de un reproche apenas velado, mientras éste respondía con una sonrisa amarga. El mayordomo, rígido en su postura, evitaba encontrarse con los ojos de nadie, aunque su silencio parecía gritar resentimientos contenidos. Aquella danza de miradas tenía más peso que los testimonios. Era el retrato de una familia quebrada por la sospecha. Sentí que el crimen era solo la superficie visible de un conflicto más profundo, un campo de batalla donde cada uno luchaba por salvar su reputación a expensas de los demás. Esa tensión, silenciosa y persistente, añadía al ambiente un filo cortante que hacía difícil hasta respirar. Durante todo este intercambio, Holmes permaneció callado, observando con una intensidad que yo conocía bien. No tomaba notas ni pedía aclaraciones. Se limitaba a dejar que las palabras fluyeran y que el veneno de las contradicciones impregnara el ambiente. Su quietud me resultaba desconcertante, pues yo esperaba de él alguna intervención que desenredara aquel nudo de falsedades. En cambio, parecía sumido en una concentración absoluta, como si cada gesto, cada titubeo, cada inflexión de voz fuese un dato cuidadosamente archivado en su memoria. Yo, incapaz de soportar más el peso de tanto silencio, me atreví a preguntarle en voz baja si no temía que las pistas se diluyeran entre tantas falsedades. Holmes me dirigió una rápida mirada y sonrió con una calma enigmática. Esa sola expresión me indicó que no solo comprendía la maraña de contradicciones, sino que había descubierto en ella un orden invisible que escapaba a mi entendimiento. Al concluir los interrogatorios, sentí un desasosiego difícil de describir. Todo parecía más confuso que al principio. Acusaciones cruzadas, verdades a medias y silencios cargados de intención. Holmes no había revelado nada, y su mutismo me dejaba en una penumbra intelectual que aumentaba mi ansiedad. La familia, mientras tanto, se dispersaba como un grupo de actores tras el telón de una obra incompleta. Intuí que nos hallábamos en un punto crítico, donde el camino podía bifurcarse hacia explicaciones falsas antes de que emergiera la verdad. Y en ese instante, más que nunca, comprendí cuán frágil era mi capacidad frente a la visión implacable de Holmes. La mañana siguiente a los interrogatorios, cuando aún trataba de ordenar en mi mente la maraña de acusaciones y silencios que habían poblado la biblioteca, Holmes me sorprendió con una noticia desconcertante. Con su habitual serenidad, me comunicó que debía partir de inmediato a Londres. No dio razones concretas. Apenas mencionó que ciertos hilos del caso lo obligaban a verificar detalles imposibles de confirmar en la mansión. Su tono no admitía réplica, y su semblante, lejos de expresar inquietud, denotaba una determinación absoluta. Antes de que pudiera formular mis preguntas, ya estaba dispuesto, con su ligero equipaje en mano, y esa mirada que indicaba que había trazado un plan que prefería mantener en secreto. Lo vi subir al carruaje, y la sensación que me invadió fue la de quedar abandonado en medio de un escenario que, sin la presencia de mi amigo, se tornaba súbitamente más sombrío y enigmático.
quedé en el vestíbulo de la mansión, escuchando cómo los cascos del caballo se alejaban por el camino húmedo, sin poder comprender del todo la decisión de Holmes. Mi mente oscilaba entre la confianza absoluta en su genio y la duda dolorosa de que hubiese querido apartarme de una verdad demasiado peligrosa. Me preguntaba si su silencio era un acto de protección hacia mí o si, por el contrario, significaba que mis observaciones resultaban insuficientes para su razonamiento. El desconcierto me envolvía por completo, y la soledad que sentí en aquel instante fue más intensa que en cualquier campo de batalla de mi pasado militar. Estaba claro que debía permanecer en la mansión, como testigo y guardián de un enigma aún irresuelto. Sin embargo, la ausencia de Holmes me dejaba vulnerable, como un soldado al que han privado de su capitán en medio de la campaña. Durante el resto del día, recorrí los corredores de la mansión Carroway y percibí un silencio diferente al de jornadas previas. No era la calma natural de una casa de campo, sino una quietud tensa, como si cada habitante estuviese midiendo sus pasos y conteniendo sus palabras. El eco de mis botas resonaba demasiado alto sobre los suelos de madera, y llegué a imaginar que detrás de cada puerta cerrada se ocultaban oídos atentos y miradas vigilantes. Aquel ambiente, que en presencia de Holmes había parecido soportable, ahora me resultaba sofocante. Sentía que la mansión entera respiraba un aire de desconfianza latente, y que yo mismo me había convertido en una pieza incómoda de aquel tablero. El silencio no era vacío, estaba cargado de sospechas que se acumulaban como la humedad en los muros, amenazando con filtrarse hasta el último rincón de mi ánimo. Pronto advertí que los familiares de Sir Edmund me observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Cada conversación casual parecía ocultar una pregunta no formulada, como si todos sospecharan que Holmes me había confiado secretos que yo, deliberadamente, callaba. Lady Margaret, en particular, me abordó en una ocasión con una sonrisa demasiado ensayada, preguntándome si mi compañero había revelado ya alguna conclusión. Su insistencia en mis respuestas me puso en aprietos, pues yo no podía más que contestar con evasivas, asegurando que Holmes mantenía siempre sus deducciones bajo estricta reserva. El primo de reputación dudosa, por su parte, me miraba con ojos inquisitivos, como si buscara en mi expresión la confirmación de sus temores. Incluso el mayordomo, con su compostura rígida, parecía seguirme con la mirada cada vez que cruzaba una estancia. Comprendí entonces que la ausencia de Holmes había alterado el equilibrio de fuerzas. Yo era, para todos, un posible depositario de la verdad, aunque en realidad no sabía más que ellos. Esa desconfianza, sutil pero persistente, hacía de cada encuentro un duelo silencioso, donde la cortesía servía apenas como máscara de la sospecha. Me encontré reflexionando sobre mi papel en aquella situación. Sir Holmes era consciente de mi condición de observador limitado, más cercano al desconcierto que a la certeza, y, sin embargo, sentía la obligación moral de mantener la calma, de no dejar que la duda o el temor se apoderaran de mí. Recordé mis días en campaña, cuando la disciplina era el único sostén en medio de la incertidumbre. Ahora, la mansión Carroway se me presentaba como un campo de batalla distinto, donde los enemigos eran invisibles y el peligro se escondía en las palabras, en los gestos y en los silencios. Aquella soledad intelectual me obligaba a permanecer alerta, a confiar en que, aunque mis facultades no igualaban a las de Holmes, mi lealtad y mi juicio podían, al menos, sostener la espera hasta su regreso. Fue un criado quien, al pasar junto a mí en un pasillo oscuro, murmuró algo que avivó mis temores. Según dijo, había visto a alguien rondando la biblioteca la noche anterior, en horas en que todos deberían haber estado recogidos en sus aposentos. Al pedirme que no mencionara su nombre, comprendí que el miedo también se había instalado entre los sirvientes, obligándolos a callar lo que sabían. Esa breve confidencia me dejó con la incómoda sensación de que la mansión
no solo ocultaba sospechas entre los parientes, sino también entre quienes la servían. El rumor, vago y sin pruebas, bastó para encender en mí la imagen de un culpable moviéndose furtivamente bajo los techos oscuros. Holmes había partido, pero las sombras no se habían ido con él. Seguían creciendo, alimentadas por los secretos de quienes preferían el silencio antes que la verdad. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la habitación que se me había asignado, fui sobresaltado por un ruido inesperado. Al principio pensé que era obra de mi imaginación, excitada por las tensiones del día, pero pronto distinguí con claridad pasos amortiguados que recorrían el pasillo exterior. Me incorporé, conteniendo la respiración, y escuché el crujir de las tablas bajo un peso cauteloso. El silencio posterior resultó aún más perturbador, como si quien caminaba se hubiese detenido para escuchar a su vez. Permanecí inmóvil, con los sentidos aguzados, hasta que un nuevo sonido, semejante al roce de una puerta, me confirmó que no era víctima de una ilusión. El aire de la mansión se volvió sofocante, cargado de una expectación malsana. Pensé en salir armado, pero contuve el impulso. Cualquier movimiento imprudente podía ser interpretado como una provocación. Aquel episodio, breve pero intenso, me recordó que estaba rodeado de sospechosos y que el peligro podía acechar en cada sombra. La noche, que en otros lugares trae descanso, se había convertido allí en aliada del misterio. No mucho después, al asomarme discretamente al corredor, distinguí una silueta difusa, moviéndose con cautela hacia el extremo más alejado. La escasa luz que se filtraba desde una ventana no me permitió identificar si se trataba de un hombre o una mujer, pero la figura se deslizó con un sigilo que solo podía responder a un propósito oculto. Mi corazón latía con violencia, y por un instante dudé en seguirla, temiendo que mi presencia me expusiera a un riesgo innecesario. Sin embargo, la visión de aquella sombra confirmó que los rumores no eran infundados. Alguien, en la mansión, tenía motivos para deambular en secreto cuando los demás dormían. La imagen se desvaneció en la oscuridad, dejándome con la amarga sensación de haber rozado una pista crucial sin poder alcanzarla. No logré dormir el resto de la noche. Permanecí sentado junto a la ventana, vigilando la bruma que cubría los jardines y escuchando cada crujido de la casa como si fuera un mensaje cifrado. La ausencia de Holmes pesaba en mi ánimo con una intensidad insoportable. Sin él, cada sombra se transformaba en amenaza, y cada silencio en presagio. Me prometí mantenerme alerta, aún a costa del reposo, hasta su regreso. La vigilia, sin embargo, me dejó un presentimiento amargo. El misterio avanzaba más rápido que nuestra capacidad de contenerlo, y temí que pronto nos arrastrara a todos a su desenlace inevitable. El amanecer apenas despuntaba cuando escuché el rodar de un carruaje en el patio de la mansión. Abrí la ventana y entre la bruma azulada de la mañana distinguí la silueta inconfundible de Holmes descendiendo con paso firme. Traía bajo el brazo un portafolios de cuero, y su expresión serena contrastaba con la zozobra que había dejado tras de sí al partir. No parecía cansado pese al viaje, sino fortalecido por una certeza interior que yo, desde la distancia, no podía aún comprender. El aire frío de la madrugada, que me había resultado opresivo durante su ausencia, se transformó de pronto en un soplo de alivio. Holmes, con su sola presencia, devolvía a la mansión un orden que la sospecha y el miedo habían dispersado. Comprendí que había regresado no solo con pruebas, sino con el espíritu resuelto de quien se aproxima a la verdad definitiva. Confieso que al verlo cruzar el umbral, experimenté un alivio tan profundo que me sorprendió la intensidad de mis propios sentimientos. La noche anterior había sido larga, poblada de sombras y ruidos que se resistían a la razón. Durante horas me había debatido entre la desconfianza de la familia y la certeza de hallarme en un terreno movedizo. Su retorno disipaba de golpe esa angustia,
como si la claridad de su mente pudiera imponerse a la penumbra que envolvía la casa. Le estreché la mano con efusión, y él, sin abandonar su calma habitual, me dirigió una mirada que mezclaba afecto y urgencia. Fue suficiente para recordarme que, por grande que fuese mi desasosiego, mi papel consistía en sostener la confianza en aquel genio incomparable. La serenidad de Holmes, inmutable ante cualquier dificultad, se me antojaba la mayor de las certezas en un mundo dominado por el enigma. Tras saludar brevemente a los miembros de la familia, Holmes me pidió que lo acompañara a un salón apartado, lejos de miradas indiscretas. Cerró la puerta con cuidado, y el sonido seco del pestillo me indicó que lo que estaba a punto de revelarme no debía ser compartido con nadie más por el momento. Colocó el portafolio sobre la mesa, lo abrió con precisión y extendió varios documentos que parecían haber sido seleccionados con esmero. Su rostro, aunque sereno, dejaba entrever un matiz de expectación, como si deseara comprobar la reacción que sus hallazgos provocarían en mí. Me invitó a sentarme frente a él, y en ese instante recuperé la sensación familiar de ser el confidente de un misterio que sólo su agudeza podía desentrañar. «Watson», dijo con voz firme, «lo que le mostraré ahora confirma que la muerte en esta casa no puede entenderse sin conocer las cadenas financieras que atenazaban al señor de la mansión». Su tono no era de conjetura, sino de certeza, y comprendí que lo que había traído consigo no eran meras hipótesis, sino pruebas sólidas que abrirían un nuevo horizonte en la investigación. El primer conjunto de documentos eran extractos bancarios, sellados y rubricados, que mostraban con claridad los movimientos financieros de Sir Edmund. A medida que Holmes me los fue entregando, mis ojos se posaron en cifras que descendían con alarmante rapidez, revelando un endeudamiento considerable y cada vez más insostenible. La respetabilidad de la familia Carroway se erguía, al parecer, sobre cimientos resquebrajados por compromisos económicos ocultos. Holmes señaló con el dedo ciertas partidas que se repetían en intervalos regulares, pagos realizados a nombre de prestamistas de dudosa reputación. Estos documentos, explicó, demuestran que Sir Edmund se hallaba en una situación desesperada y que el menor desliz podía arrastrar consigo el prestigio de toda la familia. Aquella revelación me produjo un estremecimiento. El crimen ya no aparecía como un hecho aislado, sino como la culminación de una presión creciente que se incubaba en silencio. En esos números fríos y exactos latía la angustia de un hombre atrapado entre la deuda y el honor, y comprendí que las pasiones humanas, aunque disfrazadas de cifras, podían ser tan mortales como cualquier arma de hierro. Holmes, tras mostrarme los extractos, desplegó un segundo documento que extrajo con especial cuidado. Era una carta, escrita con caligrafía nerviosa, y fechada apenas unos días antes de la tragedia. Provenía de un despacho de abogados londinenses, y su contenido resultaba tan revelador como perturbador. La víctima, un invitado cercano a la familia, advertía a Sir Edmund que estaba al tanto de sus deudas, y que, si no regularizaba de inmediato su situación, se vería obligado a hacerlas públicas. El tono del escrito oscilaba entre la amenaza velada y la súplica, como si el remitente se debatiera entre el deber moral y la conveniencia personal. Holmes me explicó que había hallado la carta en un archivo secundario del bufete, oculta entre papeles sin relevancia aparente. Comprendí entonces la magnitud del secreto. Aquella correspondencia establecía un lazo directo entre la víctima y el endeudamiento de nuestro cliente. Leída a la luz de la tragedia, la misiva dejaba de ser una advertencia para convertirse en un detonante. La verdad se insinuaba en cada línea. La muerte del remitente estaba íntimamente ligada a su conocimiento de aquello que Sir Edmund deseaba ocultar a toda costa. Con un brillo particular en los ojos, Holmes me confesó que su viaje a Londres había tenido un propósito concreto.
verificar la autenticidad de ciertas firmas vinculadas a las operaciones financieras de Sir Edmund. Sospechaba, dijo, que no todas las rúbricas le pertenecían, y en efecto, tras cotejarlas en distintos bancos y despachos, he confirmado que varias fueron falsificadas con pericia. Me mostró ejemplos. En una hoja, la firma aparecía firme y equilibrada. En otra, con leves temblores y desproporciones que escapaban al ojo común, pero no al suyo. La falsificación, explicó, no era obra de un aficionado, sino de alguien con habilidad y acceso directo a los documentos. Aquella revelación abría un horizonte nuevo. No se trataba solo de una deuda reconocida, sino de un entramado de engaños deliberados. Me estremeció pensar que dentro de la propia casa podía hallarse la mano que había simulado aquellas rúbricas, desencadenando una cadena de amenazas, chantajes y, finalmente, muerte. Holmes, con calma inexorable, parecía ir despojando al misterio de sus disfraces, hasta dejar al descubierto una verdad áspera y peligrosa. Tras exponerme las pruebas, Holmes se recostó en su sillón y cruzó los dedos, como solía hacerlo cuando sus pensamientos adquirían forma definitiva. Watson, me dijo, el crimen que nos ocupa no fue producto de un impulso súbito ni de un arrebato de violencia. Es la consecuencia directa de la desesperación financiera, del miedo a que un secreto devastador se hiciera público. La víctima pagó con su vida no por un enfrentamiento casual, sino por haber amenazado con arrancar el velo que cubría el honor de la familia. Sus palabras cayeron sobre mí con el peso de una verdad incuestionable. De pronto, comprendí que cada pista, desde el candelabro hasta las contradicciones en los testimonios, debía reinterpretarse bajo esta nueva luz. El dinero, y no la ira, era el motor oculto de la tragedia. Holmes cerró el portafolios y se puso en pie con una expresión de gravedad. Y, sin embargo, añadió, todavía falta la pieza clave. Estas pruebas nos acercan, pero no bastan para desvelar la totalidad del enigma. La verdad, Watson, se resiste aún a mostrarse en su forma final. Sentí un escalofrío al escucharlo, pues sabía que cuando Holmes hablaba de un último movimiento, era porque aguardaba la ocasión precisa para revelar el desenlace. La tensión, lejos de disminuir, se renovaba con más fuerza. La familia seguía ignorante de lo que nosotros sabíamos, y el culpable, aún oculto, podía aprovechar esa sombra para confundirnos de nuevo. Era evidente que la confrontación definitiva estaba próxima, y yo, con el corazón agitado, comprendí que el desenlace de aquel misterio sería tan fulminante como inevitable. Aquella tarde, Holmes ordenó que todos los miembros de la familia Carroway, así como el personal más cercano, se congregaran en la biblioteca. La noticia corrió por la mansión como un susurro que despertaba temores y expectativas. Cuando entramos, el ambiente estaba impregnado de un silencio espeso, apenas interrumpido por el crujido de las maderas bajo nuestros pasos. Yo observaba los rostros tensos. Lady Margaret, con los labios apretados. El primo de reputación dudosa, que no lograba sostener la mirada de nadie. El mayordomo, rígido como una estatua, pero con un brillo de inquietud en los ojos. Holmes se situó de pie junto al escritorio, con la figura erguida y una calma imponente. Su sola presencia parecía dominar la sala. Sobre la mesa reposaba el candelabro, aquel objeto oscuro y pesado que había simbolizado hasta entonces la violencia inexplicable. La expectación era tan densa que se podía palpar en el aire. Nadie se atrevía a romper el silencio, como si la respiración contenida de todos aguardara una sentencia inevitable. Yo mismo sentía el corazón agitado, consciente de que la verdad estaba a punto de desplegarse, y que cada palabra de Holmes sería como una luz encendida en medio de la penumbra. Holmes aguardó unos segundos, recorriendo con la mirada cada uno de los rostros presentes, hasta que el silencio se volvió insoportable. Entonces habló,
con un tono grave y firme que retumbó en las paredes. «Señores», dijo, «lo que ha sucedido en esta casa no puede comprenderse bajo la sencilla apariencia de un crimen cometido en un arrebato de violencia. El caso que nos ocupa está lejos de ser lo que todos han supuesto. Vi cómo algunos intercambiaban miradas nerviosas. Otros, en cambio, mantenían la compostura con dificultad. Holmes prosiguió, midiendo cada palabra. Desde mi llegada he advertido que la biblioteca no era únicamente el escenario de una muerte, sino también el refugio de un secreto cuidadosamente guardado. Los indicios que recogimos, las huellas, el reloj detenido, la ventana entreabierta, son piezas de un tablero más amplio, que solo cobran sentido cuando se observa el verdadero propósito de este objeto. Con un gesto preciso, señaló el candelabro sobre la mesa. Yo percibí un estremecimiento recorrer la sala. En aquel instante supe que el momento decisivo había llegado, y que lo que se revelara a continuación trastocaría las certezas de todos los presentes. Holmes se acercó al objeto y lo tomó con ambas manos, alzándolo ligeramente para que todos pudieran verlo. El metal, bajo la luz mortecina, adquiría un brillo siniestro. «Durante días», explicó, «se ha considerado este candelabro como un arma improvisada, tomada en un instante de furia para acabar con la vida de un hombre. Nada más lejos de la verdad. Este objeto, lejos de ser un mero utensilio doméstico, fue manipulado con precisión para un propósito específico». Recordé entonces cómo mi amigo había medido su peso, notando en silencio una anomalía que a mí se me escapó. Holmes señaló la base y explicó que no correspondía con la proporción normal de su diseño. «He aquí el detalle que todos pasaron por alto», prosiguió. «El peso excesivo no se debía al material, sino a lo que ocultaba en su interior. El candelabro, convertido en símbolo de brutalidad, no fue sino la máscara perfecta para guardar algo más importante». Una ola de murmullo recorrió la sala. Yo mismo me incliné hacia adelante, dominado por la expectación. Estaba claro que Holmes estaba a punto de descubrir lo que hacía de aquel objeto una pieza clave del misterio. Con un movimiento calculado, Holmes presionó un punto apenas visible en la base del candelabro. Un leve chasquido resonó en la sala, y para asombro de todos, la pesada estructura se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro reposaban varios sobres cuidadosamente doblados, que Holmes extrajo con delicadeza. «Estas cartas», anunció, «contienen la verdadera clave del caso. Son pruebas de las deudas que corroían a Sir Edmund y de las amenazas que lo acosaban. Algunas, escritas por la propia víctima, lo emplazaban a revelar públicamente aquello que había tratado de mantener oculto. Al decir esto, extendió uno de los papeles para que la luz lo alcanzara, y pude ver la caligrafía nerviosa, cargada de reproche. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. La revelación era tan impactante que por un instante tuve la impresión de que toda la mansión contenía el aliento. Holmes guardó las cartas de nuevo y cerró el compartimento con un simple giro. «El candelabro no fue el arma que todos imaginaron», concluyó, «sino el escondrijo de un secreto cuyo peso era más letal que el hierro mismo. Yo comprendí entonces que la tragedia no se había forjado en un instante de violencia, sino en años de silencio y desesperación». Holmes desplegó lentamente uno de los sobres extraídos del compartimento y, con voz firme, comenzó a leer algunos fragmentos. Eran líneas impregnadas de desesperación y amenaza. La víctima hablaba de un conocimiento que podía arruinar para siempre la respetabilidad de Sir Edmund. «Si no recibo lo que me corresponde», decía uno de los párrafos, «no tendré más remedio que revelar su situación a la opinión pública». La evidencia era clara. Aquel hombre había ejercido un chantaje sostenido, exigiendo sumas que Sir Edmund, hundido en deudas, apenas podía reunir. La tensión se palpaba en la sala.
Cada palabra parecía golpear la conciencia de quienes escuchaban. Yo mismo no pude evitar sentir compasión por el noble, atrapado entre la ruina y la humillación. Holmes cerró el sobre con un gesto meticuloso y lo dejó sobre la mesa. Estas cartas, afirmó con serenidad, constituyen el verdadero trasfondo de todo lo sucedido. No fueron la ira ni el azar los que dictaron el final de la víctima, sino la presión insoportable de una verdad que amenazaba con salir a la luz. La revelación hizo que un murmullo recorriera la reunión, como si cada uno temiera que su propio secreto quedara también expuesto. Holmes se volvió hacia la imponente puerta de la biblioteca, aquella que tanto había intrigado a todos. «Mucho se ha discutido», dijo con calma, «sobre cómo pudo perpetrarse el crimen en una estancia cerrada desde dentro. La explicación, sin embargo, es más sencilla de lo que parece». Con la precisión de un maestro, explicó que la cerradura había sido manipulada de manera que el cerrojo se activaba por presión desde el interior, pero quedaba también trabado por un mecanismo oculto, semejante a un resorte. Así, una vez cerrada la puerta, nadie habría podido entrar ni salir sin dejar evidencia. La paradoja, añadió Holmes, no es, pues, que un asesino huyera sin ser visto, sino que nunca hubo asesino. Fue la propia víctima quien se aseguró de crear la ilusión imposible, sellando el cuarto tras sí para conducirnos a una conclusión equivocada. La claridad de sus palabras me produjo un estremecimiento. Vi cómo los rostros de los presentes palidecían. Toda la fuerza del misterio que había mantenido en vilo a la casa quedaba desarmada de un solo golpe de razón. Holmes, inmutable, aguardó a que el eco de su explicación impregnara cada conciencia antes de continuar con la siguiente revelación. Con un leve movimiento de la mano, Holmes pidió que se observara de nuevo la base del candelabro y el bastón de Sir Edmund. «Quizá haya pasado inadvertido», prosiguió, «pero esas manchas de cera eran una clave inestimable. No eran fruto de un descuido ni de un accidente fortuito. Señalaba que alguien había manipulado deliberadamente el objeto para ocultar algo». Relató entonces cómo, al examinar el bastón del noble en Baker Street, había notado restos diminutos de cera en la empuñadura. Aquello le había hecho sospechar que Sir Edmund había trasladado documentos o velas encendidas hasta la biblioteca, participando activamente en la preparación de la escena. «La cera», explicó Holmes, «no provino de un simple goteo de candela, sino de un trabajo intencional, utilizado para sellar los sobres que encontramos en el compartimento. Era el rastro de una mano temblorosa que trataba de contener el desastre. Yo observaba los objetos con renovada atención, comprendiendo al fin la sutileza de aquella pista. Holmes había transformado una marca trivial en la clave que confirmaba la manipulación del escenario. La certeza se imponía con aplastante lógica. No se trataba de un acto ajeno, sino de un drama gestado en el mismo corazón de la familia Carroway. El silencio que siguió fue profundo. Holmes respiró hondo y con una mirada grave expuso la conclusión final. «La víctima», dijo, «no murió a manos de otro, sino por su propia decisión. Se quitó la vida en esta misma biblioteca, vencido por el peso del chantaje y el temor a la deshonra. Sin embargo, para evitar que el nombre de la familia quedara manchado de manera irreversible, la escena fue alterada. El candelabro, con su compartimento secreto, se convirtió en símbolo de una supuesta violencia externa, cuando en realidad servía para ocultar la correspondencia que habría revelado la verdad. Sentí un escalofrío recorrerme. La tragedia se volvía aún más dolorosa en su desnuda sencillez. La ilusión del crimen había sido construida para disfrazar la vergüenza del suicidio. Holmes guardó silencio unos instantes, permitiendo que sus palabras calaran en todos. La revelación golpeaba más que cualquier acusación, pues no señalaba un culpable tangible, sino un dolor íntimo, invisible. En los ojos de algunos brilló el desconcierto. En otros,
un rastro de alivio. Yo mismo quedé dividido entre el deber de la justicia y la compasión por quienes habían preferido el silencio antes que la infamia pública. Al terminar Holmes su exposición, la biblioteca se llenó de un murmullo contenido. Lady Margaret se llevó una mano al pecho, como si el aire le faltara. El primo, hasta entonces desafiante, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. El mayordomo, en cambio, permaneció inmóvil, aunque advertí un brillo húmedo en sus ojos, como de alguien que se siente aliviado de un peso insoportable. Las reacciones eran diversas: incredulidad en unos, abatimiento en otros, y un extraño alivio en quienes comprendían que la acusación de asesinato se disipaba con la explicación. Nadie, sin embargo, podía librarse del dolor que suponía aceptar aquella verdad. La muerte había sido elegida, no impuesta. Holmes permanecía en silencio, observando con su serenidad habitual cómo el vendaval de emociones sacudía a los presentes. Yo sentí que, de algún modo, cada gesto revelaba tanto como las cartas descubiertas. La familia quedaba unida por la tragedia, pero también dividida por la certeza de que cada uno había intentado, a su manera, ocultar o desviar las sospechas. Lo que se respiraba en la sala no era solo duelo, sino la amarga comprensión de que la verdad, aunque liberadora, siempre deja cicatrices difíciles de borrar. Cuando la reunión concluyó, me quedé unos instantes en silencio, observando la figura de mi amigo junto al escritorio. Había desentrañado un enigma imposible, revelando no solo un hecho, sino la fragilidad de las pasiones humanas. Pensé en cómo la justicia, en su acepción legal, jamás llegaría a conocer todos los matices de lo sucedido. Ningún tribunal sabría del chantaje ni del suicidio, ni de las cartas escondidas en aquel candelabro. Solo quedaría el relato oficial de un accidente oscuro, suficiente para preservar el honor de una familia aristocrática. Sin embargo, yo sabía, como también Holmes, que la verdadera justicia se había cumplido de otra manera, mediante la luz de la razón, que despoja a las sombras de su poder. Aún así, me asaltaba una duda moral. ¿No era también injusto condenar a la víctima al olvido, encubriendo su tormento? El dilema me acompañó mientras abandonábamos la biblioteca, y supe que permanecería en mi memoria mucho más allá de aquel caso. Holmes, como siempre, parecía inmune a esas reflexiones, pero yo, que había visto los rostros abatidos y el peso del secreto compartido, no podía dejar de sentir que la verdad, aunque necesaria, había dejado tras de sí una herida imposible de cerrar. El carruaje que nos condujo de vuelta a Londres parecía avanzar con mayor ligereza que en la ida, como si la resolución del caso hubiera descargado un peso invisible de nuestras espaldas. Sin embargo, la bruma que envolvía los campos era densa y persistente, recordándome que la claridad recién alcanzada aún estaba teñida de sombras morales. A medida que nos aproximábamos a la ciudad, el horizonte gris fue cediendo paso a torres, calles y farolas que emergían como viejos conocidos. Londres, con su caos ordenado y su aire impregnado de carbón, me ofrecía la reconfortante sensación de lo familiar, como si cada piedra supiera guardar secretos sin exigir explicaciones. Al divisar los contornos de Baker Street entre la niebla, sentí que regresábamos no solo a nuestra morada, sino al corazón mismo de nuestra rutina, ese refugio donde la razón de Holmes brillaba con más intensidad que en ningún otro lugar. Una vez en Baker Street, el contraste se me antojó conmovedor. Tras la atmósfera sofocante de la mansión Carroway, nuestra sala se presentó como un bálsamo de serenidad. La chimenea ardía con un crepitar apacible, impregnando de calor las paredes tapizadas de libros y expedientes. El aire olía a tabaco y a madera quemada, aromas que evocaban incontables veladas de estudio junto a Holmes. Mientras me dejaba caer en mi sillón, experimenté una sensación de alivio que no había sentido en días, como si las sombras de la campiña hubiesen quedado definitivamente atrás.
Sin embargo, sabía que aquel sosiego era solo aparente. Holmes, sentado frente al fuego, permanecía en silencio, y el fulgor rojizo de las llamas acentuaba la severidad de su semblante. La calma del hogar no era más que un escenario que enmarcaba una verdad incómoda. Las respuestas halladas aún pesaban con fuerza sobre su espíritu. Lo observé mientras llenaba su pipa con parsimonia. Sus ojos, fijos en la danza de las brasas, no reflejaban triunfo alguno, sino una melancolía contenida que rara vez le había visto mostrar. Aquella mirada me recordó que la inteligencia más aguda no está exenta de sentir el peso de los dramas humanos que disecciona. Holmes, absorto, parecía repasar una y otra vez los hilos del caso, no para comprobar la exactitud de su razonamiento, que había sido impecable, sino para enfrentarse al eco de lo descubierto. Yo mismo me preguntaba qué sentimientos ocultaba tras aquel silencio. ¿Compasión por la familia? ¿Desdén por la debilidad humana? ¿O simplemente la certeza de que la lógica jamás alivia el dolor? Mientras el humo ascendía en volutas azuladas, comprendí que la victoria intelectual que tanto admiraba en mi amigo quedaba esta vez teñida de un dejo de amargura difícil de ignorar. Fue él quien rompió el silencio, con una voz baja, casi confidencial. La justicia, Watson, rara vez coincide con la verdad completa, dijo, expulsando un hilo de humo hacia el techo. Me explicó que, aunque habíamos desentrañado el verdadero curso de los hechos, la historia que circularía en los periódicos y en las conversaciones de sociedad sería otra. El suicidio de la víctima quedaría disfrazado de accidente, y las cartas, ocultas de nuevo en algún archivo privado, jamás llegarían a oídos de un tribunal. La ley exige pruebas que puedan sostenerse en público, añadió con frialdad. Nosotros, en cambio, poseemos certezas que no conviene revelar. Aquella afirmación me produjo un desasosiego profundo. La lógica de Holmes había triunfado, pero la verdad, mutilada por el velo de la conveniencia, quedaría confinada entre las paredes de Baker Street. Me vi obligado a admitir que la justicia, en su forma oficial, era incapaz de abarcar las complejidades morales que había revelado el caso, y comprendí que la carga del conocimiento recaía únicamente sobre nosotros, guardianes silenciosos de una verdad que el mundo no estaba preparado para aceptar. Mientras lo escuchaba, mi mente se detenía en las escenas presenciadas en la mansión. Pensaba en Lady Margaret, con su aparente firmeza quebrada por la angustia, en el mayordomo, rígido pero incapaz de ocultar su lealtad dolida, en Sir Edmund, marcado por la desesperación que había oscurecido sus días. ¿Qué fuerza puede torcer tanto el destino de los hombres, sino la fragilidad inherente a nuestra naturaleza? El honor mal entendido, el miedo al escándalo, la desesperación financiera. Todos estos elementos se entrelazaron hasta empujar a un hombre hacia su trágica decisión. Holmes había desenredado el ovillo con su fría lucidez, pero yo no podía evitar ver en cada hilo una emoción rota, un deseo frustrado, un temor inconfesable. Reflexioné sobre cómo la grandeza de nuestra especie convive con su vulnerabilidad más íntima, y comprendí que aquel caso era un espejo oscuro en el que cualquiera podía reconocer sus propias debilidades. El misterio había quedado resuelto, sí, pero lo que perduraba era la lección amarga de cuán fácilmente la condición humana puede ser doblegada por sus propias pasiones. Holmes permanecía reclinado, rodeado de humo, como una esfinge victoriana cuya mirada atravesaba los límites de lo visible. Yo, en cambio, sentía en mis entrañas la tensión de lo vivido. Pensé entonces en el contraste que definía nuestra convivencia, la lógica imperturbable de mi amigo frente a la inevitable sensibilidad de mi propia naturaleza. Para Holmes, cada caso era un problema que debía resolverse con precisión matemática, como un tablero de ajedrez donde todas las piezas obedecen a reglas exactas. Para mí, en cambio, cada investigación dejaba cicatrices, pues tras cada pista hallaba un rostro humano,
una voz temblorosa, un corazón que sufría. Esa diferencia, lejos de separarnos, nos complementaba. Él veía donde yo no alcanzaba, y yo recordaba que, detrás de sus deducciones, latían vidas truncadas. Aquella noche comprendí mejor que nunca que la fría lógica, aunque victoriosa, nunca podía redimir la fragilidad de los hombres, y que mi papel no era solo el de cronista, sino también el de testigo del drama silencioso que late bajo cada verdad desvelada. Holmes rompió de nuevo el silencio, aunque sus palabras fueron breves, casi enigmáticas. Los secretos, Watson, pesan incluso sobre la mente más clara. Pueden disolverse con el razonamiento, pero jamás dejan de dejar huella. No añadió nada más, y yo tampoco me atreví a interrogarlo. Era raro en él admitir la existencia de una carga personal, y supe que aquel caso había tocado fibras que prefería mantener ocultas. Lo observé mientras dejaba reposar la pipa en el cenicero, y comprendí que, por debajo de su apariencia inmutable, mi amigo cargaba con un peso moral tan real como las pruebas que había exhibido ante la familia Carroway. Aquella revelación, tácita y apenas insinuada, me dejó inquieto. Me di cuenta de que incluso el más brillante de los hombres no está exento de la sombra que proyectan los misterios resueltos. La noche avanzaba y la penumbra del salón envolvía los muebles con un aire de recogimiento solemne. Cerré mi cuaderno tras anotar los últimos pensamientos, consciente de que había sido testigo de una verdad que nunca aparecería en las crónicas oficiales. Holmes permanecía en silencio, y el crepitar de la chimenea era la única música de nuestro retiro. Al contemplar su perfil recortado contra el resplandor del fuego, comprendí que algunos misterios, aún resueltos, nunca se disipan del todo, y fue con esa certeza melancólica que cerré la jornada, guardando en mi interior el eco imborrable de lo ocurrido. Y así, cuando las luces de la ciudad se apagaron y el humo de la pipa de mi amigo se desvaneció en la penumbra, quedó en mí la certeza de que algunos misterios no se disuelven del todo. La lógica puede arrojar claridad, pero el alma humana sigue siendo un territorio sombrío, donde la verdad convive con los silencios y los secretos que nadie se atreve a pronunciar. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de aquella familia? ¿Proteger el honor o exponer la verdad sin piedad? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí al narrarla, acompáñanos dejando tu like, compartiéndola con otros amantes del misterio, comentando tu visión y suscribiéndote para no perderte la próxima sombra que aguarda tras la puerta.